Valeria sacó con cuidado al pequeño Santiago, que dormía en el cochecito, y lo abrazó con fuerza. El bebé de 8 meses pesaba menos que los niños de su edad, y el pediatra le había vuelto a recordar que debía vigilar su peso. No era nada grave, solo una particularidad del desarrollo, le había explicado el médico, pero Valeria seguía preocupada. Subió los escalones de la entrada de su casa en el barrio de Punta Carreta y oyó voces conocidas en el salón. «Te lo dije, Rodrigo, que a este niño le pasa algo», se oyó la voz de Estela. «Mira a los hijos de los Martínez o los García. Son fuertes, son rosados, activos, y este...» Valeria se quedó paralizada en la entrada, con su hijo en brazos. Santiago bostezó somnoliento y se estiró hacia el cuello de su madre. «Mamá, tienes razón», respondió Rodrigo, con ese tono frío y distante que Valeria había notado cada vez más en los últimos meses. «Me da vergüenza llevarlo a las reuniones familiares. La gente empieza a hacer preguntas». «¿Qué preguntas?». Estela bajó la voz, pero Valeria la oyó de todos modos. «Lo miran y ven que no es como deben ser los niños de nuestra familia. Delgado, pálido, siempre dormido. ¿Dónde está la energía que debe correr por las venas de los Moreira?». Valeria se quitó los zapatos en silencio y se dirigió a la escalera con la esperanza de subir a la habitación de los niños sin que la vieran. Pero el parqué crujió traicioneramente bajo sus pies. «¿Valeria?», la llamó Rodrigo. «Entra, estamos hablando de Santiago». No podía fingir que no lo había oído. Entró en el salón, donde su marido estaba sentado en su sillón de cuero favorito con una copa de whisky, y Estela estaba acomodada en el sofá, sosteniendo con elegancia una taza de café. Como siempre, su suegra iba impecablemente vestida, un traje gris de un diseñador famoso, pendientes de perlas y un peinado impecable. A sus 56 años aparentaba 10 menos y nunca perdía la oportunidad de resaltarlo. «¿Qué tal el médico?», preguntó Rodrigo sin levantar la vista del móvil. «Todo bien», respondió Valeria meciendo a su hijo. «El doctor Ramírez dice que todo va según lo previsto, solo que Santiago va un poco retrasado en el peso». «¿Un poco?», repitió Estela con su habitual tono de descontento. «Valeria, querida, he criado a 3 hijos. Sé cómo debe ser un niño sano de 8 meses. Tu hijo». «Nuestro hijo», la corrigió Valeria. «Nuestro hijo», asintió Estela con una sonrisa apenas perceptible. «Claramente necesita un enfoque más serio en cuanto a la alimentación y el régimen. Lo llevas demasiado en brazos, se ha acostumbrado a la atención constante y no se desarrolla de forma independiente». Rodrigo finalmente apartó la vista del teléfono y miró a su esposa. Había algo evaluador en su mirada, casi extraño. «Mamá tiene razón, Valeria. Te has vuelto demasiado absorbida por la maternidad. Te has olvidado de ti misma, de la familia, de que tienes un marido. Te pasas todo el día en casa y el único tema de conversación es la alimentación infantil y los pañales». Valeria sintió que le ardían las mejillas. Santiago se movió en sus brazos, sintiendo la tensión de su madre. «Pensaba que era lo normal durante el primer año de vida de un niño», dijo en voz baja. «Intento ser una buena madre». «Una buena madre no se convierte en una gallina clueca», replicó Estela. «Una buena madre cría a un heredero fuerte y sano. ¿Y qué tenemos nosotros? El niño está todo el día pegado a ti. Tienes miedo de dejarlo media hora con la niñera». «No tenemos niñera», replicó Valeria. «Exacto». Estela dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que la porcelana tintineó. «La familia Moreira puede permitirse el mejor cuidado para un niño, y tú te empeñas en hacerlo todo tú sola, como una simple ama de casa». La palabra «coe» sonó especialmente humillante. Valeria sabía que Estela nunca había aprobado la elección de su hijo. Una enfermera de clase media no se ajustaba a la idea que Estela tenía de la nuera ideal para el heredero del negocio familiar. «¿Quieres que vaya a darle de comer a Santiago y a acostarlo?», propuso Valeria, con la esperanza de evitar continuar la conversación.
Son solo las 7:30, objetó Rodrigo. ¿No es hora de que aprenda a dormir a su hora? A su edad los niños deben dormir 2 veces al día a horas fijas, no cuando les da la gana. Es pequeño. Ya es lo suficientemente mayor como para entender las normas, la interrumpió Estela. Valeria, lo estás malcriando. Siempre lo cogéis en brazos al primer llanto, le dais de comer cuando lo pide, le dejáis dormir en vuestra habitación. No está bien. Santiago empezó a lloriquear y Valeria automáticamente comenzó a mecerlo. ¿Lo ves? Estela lo señaló con la mano. Incluso llora de una forma lamentable. Los niños de Morera deben ser fuertes desde que nacen. Valeria sintió que algo se le encogía por dentro. Apretó a su hijo contra ella y se dirigió hacia la salida del salón. ¿A dónde vas?, preguntó Rodrigo. Arriba. Hay que dar de comer a Santiago. Aún no hemos terminado de hablar, dijo Estela. Siéntate. Discutamos qué hacer ahora. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Valeria se detuvo en la puerta sin volverse. Tu comportamiento influye en el desarrollo del niño, explicó Rodrigo con el tono que utilizaba para hablar con los empleados de la tienda. Te has vuelto introvertida, has dejado de cuidarte. Cuando me casé contigo, eras una chica activa e interesante. Ahora, a veces no te reconozco. Valeria se volvió lentamente hacia su marido. En su rostro se mezclaban la irritación y la decepción. He dado a luz hace 8 meses, Rodrigo. Necesito tiempo. ¿Tiempo?, se burló Estela. Querida, las mujeres de nuestro círculo recuperan la forma 3 meses después de dar a luz. Van a eventos sociales, apoyan a sus maridos en los negocios, crían a sus hijos, pero no se convierten en... No terminó la frase, pero Valeria la entendió. En personas como ella ahora, en bata, con el pelo revuelto, cansada y desorientada. Santiago lloraba más fuerte y Valeria se dirigió a la escalera. En la habitación del niño, cerró la puerta y se dejó caer en la silla para dar el pecho. Le temblaban las manos cuando acercó al hijo al pecho. El pequeño se calmó y la habitación quedó en silencio, salvo por las voces que venían de abajo. Valeria sacó el teléfono y marcó el número de Amelia. Hola, respondió su amiga tras el tercer tono. ¿Qué tal? ¿Qué tal la visita al médico? Amelia. Valeria tragó saliva. ¿Puedes venir? Necesito hablar con alguien. ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo a Santiago? No, él está bien. El problema soy yo. Al menos eso es lo que piensan Rodrigo y su madre. Voy para allá, dijo Amelia sin hacer más preguntas. Estaré allí en media hora. Valeria se quedó sentada en la habitación de los niños hasta que oyó llamar a la puerta. Las voces de abajo se apagaron y, al poco, oyó pasos en la escalera. «¿Valeria?», llamó Amelia. «¿Dónde estás?» «Aquí, en la habitación de los niños». Amelia entró y evaluó inmediatamente la situación. Era todo lo contrario a Valeria. Baja, enérgica, con el pelo corto y oscuro y un carácter decidido. Su trabajo como contable en una empresa constructora le había enseñado a analizar rápidamente las situaciones y a tomar decisiones. «¿Qué pasa?», preguntó, sentándose en el borde de la cuna. Valeria le contó la conversación que había tenido en el salón, tratando de transmitir no solo las palabras, sino también el tono, las miradas y el ambiente. Amelia escuchó en silencio, solo sacudiendo la cabeza de vez en cuando. «¿Y qué les respondiste?», preguntó cuando Valeria terminó. «Nada, simplemente me fui». «Entiendo», dijo Amelia levantándose y acercándose a la ventana. «¿Están abajo ahora?» «Sí, probablemente». «Vamos a hablar con ellos», dijo su amiga con determinación. «Amelia, no. Hay que hacerlo. Eres mi mejor amiga y no permitiré que nadie te humille, ni siquiera tu marido». Bajaron al salón, donde Rodrigo y Estela continuaban con su conversación. Al ver a Amelia, Estela frunció ligeramente los labios. Nunca había ocultado que consideraba a las amigas de Valeria inadecuadas para su familia.
Buenas noches, saludó Amelia cortésmente. Amelia, asintió Rodrigo. ¿Qué tal el trabajo? Muy bien, gracias. ¿Y vosotros? ¿Cómo va el negocio? No nos quejamos, respondió él con esa sonrisa que reservaba para los clientes y conocidos. Eso está bien, dijo Amelia, sentándose junto a Valeria en el sofá. Así tienen tiempo para dedicarse a la familia. Estela miró atentamente a la invitada, intuyendo que había algo más detrás de sus palabras. Eso es precisamente lo que estamos haciendo, dijo. Estamos hablando de cómo organizar mejor el cuidado de nuestro nieto. Entiendo, Amelia sonrió. ¿Y qué es lo que les preocupa exactamente? Valeria es una madre maravillosa. Santiago es un niño sano y feliz. No se trata solo del niño, intervino Rodrigo. Valeria se ha sumergido demasiado en la maternidad y se ha olvidado de otros aspectos de la vida. Por ejemplo, que es esposa y no solo madre, explicó Estela. Una mujer debe saber compaginar ambos papeles. Amelia asintió con la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Tienes razón, pero para eso se necesita el apoyo de la familia, sobre todo durante el primer año de vida del niño. El marido debe ayudar a su mujer a adaptarse a su nuevo papel, en lugar de criticarla por las dificultades naturales. Rodrigo frunció el ceño. Yo no la critico, solo quiero que mi mujer sea feliz y se sienta realizada. ¿Y es feliz ahora? Preguntó Amelia sin rodeos. Valeria sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Santiago dormía en sus brazos y lo colocó con cuidado en la silla para bebés. Yo intento ser una buena madre y esposa, dijo en voz baja. Eso no responde a la pregunta, señaló Amelia. Valeria simplemente está cansada, intervino Estela. Por eso le proponemos cambiar el enfoque de la crianza del niño. Contratar a una niñera, establecer un horario, darle la oportunidad de dedicarse a sí misma. ¿Y qué opina Valeria?, preguntó Amelia, sin apartar la mirada de su amiga. Valeria miró a su marido, luego a su suegra y luego a Amelia. Se hizo el silencio en la habitación. Creo que toda madre sabe lo que es mejor para su hijo, dijo finalmente. Y yo creo que Santiago necesita mi cuidado y mi atención, no una niñera extraña. ¿Lo ves?, dijo Estela dirigiéndose a su hijo. Es testaruda. No quiere escuchar consejos sensatos. Quizás la sensatez es un concepto relativo, sugirió Amelia. Al fin y al cabo, una madre y su hijo se conocen mejor que nadie. Rodrigo dejó la copa sobre la mesa y miró a su esposa. Valeria, solo quiero que vuelvas a la vida normal, que podamos pasar tiempo juntos, salir de visita, ver a nuestros amigos, no quedarnos en casa hablando solo del niño. ¿Normal para quién?, preguntó Amelia. Para un niño de 8 meses es normal necesitar a su madre. Para una madre joven es normal estar cansada y centrada en su bebé. No le pedimos que se olvide del niño, dijo Estela con creciente irritación. Solo queremos que recuerde sus obligaciones como esposa y miembro de nuestra familia. Valeria miró a su hijo dormido y pensó en cuándo había cambiado todo. ¿Cuándo había dejado su marido de interesarse por sus sentimientos y había empezado a criticarla? ¿Cuándo se había convertido su suegra de ser una mujer exigente en una jueza que dictaba sentencias? Estoy cansada, dijo levantándose del sofá. Mañana hay que madrugar para ir a ver a Santiago. ¿Otra vez?, suspiró Rodrigo. Todas las conversaciones acaban igual. Valeria cogió a su hijo en brazos y se dirigió hacia la salida. Amelia la siguió. Acompaño a Amelia y me voy a acostar, dijo Valeria. ¿A las 9 de la noche?, se sorprendió Estela. A la hora que quiera, respondió Valeria, y por primera vez en mucho tiempo se percibía firmeza en su voz. El sábado por la noche, Valeria estaba frente al espejo de su dormitorio, intentando arreglarse para la cena en casa del tío Osvaldo. Santiago estaba tumbado en la cama, jugando con un peluche y emitiendo de vez en cuando sonidos de satisfacción. Ya había oscurecido, aunque solo eran las 7:30.
Los días de invierno en Montevideo acababan temprano. Rodrigo entró en el dormitorio abrochándose los gemelos de la camisa. Estaba impecable, como siempre antes de las citas importantes. El traje azul oscuro resaltaba su alta estatura y el caro reloj brillaba en su muñeca. ¿Estás lista?, preguntó, mirando a su esposa en el espejo. Casi, respondió Valeria ajustándose el vestido negro. Lo había comprado antes de quedarse embarazada y ahora no le quedaba tan bien como antes, pero no tenía otro que le valiera. Intenta parecer más animada hoy, dijo Rodrigo, ajustándose la corbata. Al tío Osvaldo no le gustan las caras tristes en su mesa. Valeria no dijo nada y cogió a Santiago en brazos. El niño llevaba un traje que le había regalado Estela, caro, pero un poco grande. Era evidente que no se sentía cómodo con él, pero su suegra insistió en que con ese traje el niño lucía digno de la familia Moreira. Estela los esperaba abajo en el vestíbulo, elegante con un vestido burdeos y un collar de perlas. Echó una mirada crítica a su nuera y a su nieto. «Valeria, ¿no deberías haberte puesto algo más alegre?», comentó. «El negro te envejece». «No tengo nada más que ponerme», respondió Valeria con sinceridad. «Es un problema que hay que resolver», suspiró Estela. «La esposa de Rodrigo debe lucir acorde con su estatus, pero hoy ya es tarde para cambiar nada». La casa de Osvaldo Morera estaba situada en la zona más prestigiosa de Piquitos, en una calle con vistas a la Bahía de la Plata. La mansión de estilo colonial había sido construida a principios del siglo XX y cuidadosamente restaurada. Las altas ventanas, las rejas forjadas, el jardín bien cuidado, todo denotaba el gusto impecable y los considerables recursos del propietario. El mayordomo los condujo a un gran salón, donde Osvaldo ya esperaba a los invitados con una copa de coñac en la mano. A sus 64 años parecía más joven de lo que era. Alto, en forma, con el cabello canoso y unos penetrantes ojos oscuros. Su traje caro le quedaba perfecto y en su rostro se dibujaba una leve sonrisa que, como Valeria bien sabía, podía significar cualquier cosa. «Rodrigo, hijo mío», dijo abrazando a su sobrino. «Estela, querida hermana, estás tan guapa como siempre». Luego se volvió hacia Valeria y la miró atentamente. «Valeria, bienvenida a mi casa. Y aquí está nuestro pequeño Santiago», dijo, tocando ligeramente la mano del niño. «Está creciendo, se está convirtiendo en un hombre de verdad». «Gracias por la invitación, don Osvaldo», respondió Valeria. «Solo Osvaldo, querida. Somos familia». Pasaron al comedor, donde había una mesa puesta para 4. Cristalería, cubertería de plata, flores frescas en el centro de la mesa. Todo era impecable. Osvaldo sentó a Valeria a su derecha, a Rodrigo a su izquierda y a Estela frente a él. «¿Cómo van las tiendas?», preguntó Osvaldo cuando sirvieron el primer plato. «Muy bien, tío», respondió Rodrigo. «Hemos abierto un nuevo local en el centro comercial y la facturación está aumentando. Tenemos planes de expandirnos a las afueras». «Muy bien. ¿Y en el ámbito familiar? ¿Cómo está nuestro pequeño heredero?». Valeria notó que Santiago comenzaba a inquietarse en sus brazos. Estaba cansado por el ruido y el entorno desconocido. «En realidad, eso es lo que queríamos comentar», intervino Estela. «Tenemos algunas inquietudes con respecto a la educación del niño». Osvaldo levantó una ceja y dejó el tenedor. «¿Preocupaciones? ¿De qué tipo?». «Valeria es demasiado protectora con el niño», comenzó Estela. «Lo lleva siempre en brazos, no le deja aprender a ser independiente. A los 8 meses debería ser más activo, más fuerte». «Entiendo», dijo lentamente Osvaldo. «¿Y qué propones?». «Un régimen más estricto», explicó Rodrigo. «Una niñera que le enseñe disciplina. Valeria es demasiado blanda. No entiende lo que significa criar al heredero de una familia como la nuestra». Valeria apretó los labios sintiendo que le ardían las mejillas. Santiago empezó a llorar y ella automáticamente comenzó a mecerlo. «¿Lo ven?», Estela lo señaló. Al primer sonido,
Lo toma en brazos. ¿Cómo va a aprender a ser fuerte si su madre siempre lo compadece? Quizás deberíamos escuchar lo que piensa la madre al respecto, sugirió Osvaldo mirando a Valeria. Creo que cada niño se desarrolla a su ritmo, dijo ella en voz baja. Santiago está sano, solo es especial. ¿Especial? Repitió Estela con irritación apenas disimulada. Querida, la especialidad no es motivo para consentir la debilidad. Los niños de los Moreira siempre han sido fuertes y decididos. Interesante, comentó Osvaldo, bebiendo un sorbo de vino. ¿Y cómo se determina la fuerza en un niño de 8 meses? Por su actividad, su apetito, su forma de reaccionar ante los demás, explicó Rodrigo. Santiago es demasiado tranquilo, demasiado apegado a su madre, necesita más influencia masculina. ¿Te refieres a tu influencia?, preguntó el tío. Por supuesto, pero Valeria no me deja ocuparme de mi hijo. Ha monopolizado todo lo que tiene que ver con el niño. Osvaldo miró atentamente a su sobrino y luego a Valeria, que mecía suavemente a su hijo. Dime, Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que le cambiaste el pañal a tu hijo? ¿Qué? Rodrigo se quedó desconcertado por la pregunta inesperada. El pañal. Es una pregunta sencilla. Bueno, yo no... Eso no es cosa de hombres, tío. Entiendo. ¿Y cuándo fue la última vez que le diste de comer? Valeria le da el pecho, es natural. ¿Y el biberón? ¿Papilla? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora a solas con tu hijo, sin su madre? Rodrigo guardó silencio, dando vueltas al vaso de vino entre sus manos. Interesante concepto de la influencia masculina, comentó Osvaldo con sequedad. Criticar a la madre, pero no participar en la crianza del niño. Tío, intervino Estela, no se trata de quién cambia los pañales, se trata del enfoque general de la crianza. Valeria está convirtiendo al niño en un niño mimado. Santiago volvió a llorar, esta vez más fuerte. Valeria se levantó, tratando de calmarlo. Quizás sea mejor que salga, sugirió. ¿Lo alimento en otra habitación? Quédate, dijo Estela con brusquedad. No es apropiado alimentar a un niño en la mesa, especialmente en casa de Osvaldo. Que aguante. Pero tiene hambre. Está haciendo berrinches, replicó su suegra. A eso me refiero. Le complaces en todo lo que quiere. Santiago lloraba cada vez más fuerte y Valeria sentía cómo el pánico crecía dentro de ella. Todos los miraban con reprobación y ella no sabía qué hacer. Lo siento, murmuró y salió rápidamente del comedor. En el vestíbulo se apoyó contra la pared, tratando de calmar a su hijo y a sí misma. Santiago se fue calmando poco a poco, acurrucado en los brazos de su madre. ¿Todo bien? Osvaldo apareció en la puerta del comedor. Sí, perdona la molestia, respondió Valeria. Solo está cansado. No te disculpes, dijo él con suavidad. Los niños tienen derecho a llorar, especialmente cuando tienen hambre. Se acercó y miró atentamente a Santiago. Es un niño guapo, se parece a ti. Todos dicen que no se parece a los Morera, comentó Valeria con tristeza. ¿Quiénes son Tidaisho?, preguntó Osvaldo. Valeria guardó silencio, sin atreverse a quejarse de su marido y su suegra. «Sabes», dijo Osvaldo pensativo, «yo construí mi imperio textil desde cero. Empecé con un pequeño taller en el barrio de Ciudad Vieja. Trabajaba 16 horas al día y dormía en el suelo del taller. ¿Y sabes lo que más me ha sorprendido de la gente en todos estos años?». Valeria negó con la cabeza. Lo fácil que algunos olvidan el trabajo y los principios cuando se trata de recibir una herencia. Empiezan a creerse con derecho a criticar y dar lecciones, aunque ellos no han creado nada. Volvieron al comedor, donde Rodrigo y Estela seguían discutiendo. Solo hay que ser más firme con él, decía Estela. Establecer límites claros y no apartarse de ellos. Los límites están bien, asintió Osvaldo ocupando su lugar. Pero primero hay que entender dónde deben estar y quién los establece. Por supuesto, los padres, respondió Rodrigo. Los padres.
En plural, subrayó el tío. Es decir, tanto el padre como la madre trabajando juntos. Por supuesto, asintió Estela. Pero cuando la madre es demasiado blanda, el padre debe ser más estricto. Y cuando el padre no está, dijo Osvaldo con calma, la madre se ve obligada a ser blanda y estricta al mismo tiempo. Se produjo una pausa incómoda. Yo no estoy ausente, objetó Rodrigo. Trabajo para mantener a mi familia. Mantener a la familia es una de las obligaciones de los padres, asintió Osvaldo, pero no la única. Los niños necesitan atención, cuidados, tiempo. La simple presencia en casa no lo sustituye. Tío, Estela intentó cambiar de tono. Solo queremos que el niño crezca para ser un digno sucesor de la familia, que sea fuerte y seguro de sí mismo. ¿Y qué es lo que hace fuerte a una persona, Estela?, preguntó Osvaldo. El carácter, la educación, los principios. El amor, la interrumpió él. En primer lugar, el amor. El amor incondicional y confiable de las personas cercanas. Le da al niño confianza en sí mismo y en el mundo, y luego todo lo demás. Valeria levantó la vista y se encontró con la mirada de Osvaldo. En sus ojos había una comprensión que no veía desde hacía mucho tiempo. Pero el exceso de amor puede hacer daño, insistió Estela. Puede hacer que el niño sea débil y dependiente. ¿El exceso de amor? Osvaldo sonrió. Interesante concepto. ¿Y el exceso de críticas y descontento, en tu opinión, hace que los niños sean más fuertes? No criticamos al niño, se defendió Rodrigo. Criticamos el enfoque de su educación. Delante del niño, señaló Osvaldo. Los niños perciben la tensión entre los padres, incluso los tan pequeños como Santiago. Eso influye mucho más en su desarrollo que el tiempo que pasan en brazos de su madre. Sirvieron el plato principal, carne de ternera a la brasa con verduras. La conversación pasó a temas neutrales, pero Valeria notaba que Osvaldo la observaba de vez en cuando a ella y a Santiago. Cuando el niño volvió a inquietarse, el tío se levantó y se acercó a ella. «Déjame cogerlo mientras comes», le ofreció. «Gracias, pero no te molestes». «No te preocupes», dijo él tomando con cuidado a Santiago en brazos. «Hola, jovencito, ¿cómo estás?» Sorprendentemente, el niño no lloró. Al contrario, miraba con curiosidad al desconocido. «¿Ves?», le dijo Osvaldo a Valeria. «Solo quería cambiar de ambiente. Los niños son más inteligentes de lo que creemos». Estela observaba la escena con desaprobación. «Osvaldo, no hay que consentir sus caprichos. No es un capricho, hermana. Es una necesidad. El niño está cansado de estar sentado en la misma posición. Necesita movimiento, nuevas impresiones». Mecía suavemente a Santiago, que se tranquilizó. «Sabes, Valeria», dijo Osvaldo, «nunca he tenido hijos propios. A veces lo lamento, pero he observado mucho a otras familias. ¿Y sabes lo que he notado?». Valeria negó con la cabeza. Las personas más fuertes y exitosas no se criaron en un ambiente de severidad y crítica, sino en uno de aceptación y apoyo. Sus padres creían en ellos incluso cuando cometían errores. «Pero la disciplina también es importante», objetó Rodrigo. «Por supuesto que es importante», admitió el tío. «Pero la disciplina sin amor es simple coacción, y el amor sin disciplina es indulgencia. Se necesita equilibrio». Devolvió a Santiago a su madre y se sentó en su lugar. «Rodrigo, sé sincero conmigo», le dijo a su sobrino. «¿Eres feliz en tu matrimonio?». La pregunta tomó a todos por sorpresa. «Por supuesto, tío. Es solo que estamos pasando por un momento difícil, la adaptación a la paternidad». «¿Y tú, Valeria?». Osvaldo se volvió hacia ella. «¿Eres feliz?». Valeria se quedó paralizada, sin saber qué responder. Todos la miraban expectantes. «Yo intento ser una buena esposa y madre», dijo finalmente. «Esa no es respuesta a mi pregunta», señaló Osvaldo con suavidad. «La felicidad es un concepto relativo», intervino Estela.
Lo importante es cumplir con tus obligaciones. ¿Y el amor?, preguntó Osvaldo. ¿También es relativo? El amor se demuestra con los actos, respondió Estela. Con el cariño, la fidelidad, con lo que haces por la familia. También con las críticas y el descontento, precisó el tío. Estela frunció los labios sin saber qué responder. La cena terminó en un silencio tenso. Cuando se disponían a marcharse, Osvaldo los acompañó hasta la puerta. Gracias por una velada maravillosa, dijo Rodrigo, besando a su tío en la mejilla. Gracias a ti, sobrino. Y a ti, Estela. Siempre es un placer tener a la familia en casa. Se volvió hacia Valeria. Valeria, espero que nos volvamos a ver. Y a Santiago también, le dijo al niño con una sonrisa. Críenlo con amor. El resto vendrá solo. En el coche, de camino a casa, reinaba el silencio. Finalmente, Estela no pudo aguantar más. No entiendo qué le ha pasado, murmuró. Osvaldo nunca ha sido sentimental. Quizá solo esté cansado, sugirió Rodrigo. Últimamente está un poco raro. Valeria guardó silencio, meciendo a Santiago, que se había quedado dormido, pero en su interior albergaba la esperanza de que en este mundo hubiera al menos una persona que la comprendiera. La llamada de Osvaldo tomó a Valeria por sorpresa el martes por la mañana, mientras le daba el desayuno a Santiago. Rodrigo ya se había ido a la oficina y en la casa reinaba el silencio habitual. «Valeria, querida», se oyó una voz familiar. «¿Cómo están tú y el pequeño?» «Todo bien, gracias, don Osvaldo», respondió ella, sujetando el teléfono con el hombro y limpiando al mismo tiempo la boca de su hijo. «Solo Osvaldo, ¿recuerdas? Escucha, tengo una propuesta. ¿Te gustaría acompañarme a tomar el té esta tarde? Y Santiago también está invitado, por supuesto. Me gustaría conocer mejor a mi sobrino nieto». Valeria dudó. Después de la cena de la semana pasada, Rodrigo y Estela estaban descontentos con cómo había ido la velada, especialmente con los comentarios de su tío. Estela incluso insinuó que Valeria había causado una mala impresión a Osvaldo. «No sé, quizás mejor otra vez, cuando Rodrigo esté libre». «Valeria», la voz de Osvaldo se volvió más seria. «Te invito a ti, y precisamente hoy, digamos a las 3 de la tarde. Tengo algo importante que me gustaría discutir». Había algo en su tono que no admitía réplica. Valeria aceptó. Pasó el resto de la mañana nerviosa, sin saber qué esperar. Osvaldo siempre había sido un hombre enigmático, y su comportamiento durante la cena no había hecho más que reforzar esa impresión. Le puso a Santiago un traje limpio, se puso ella misma un vestido sencillo pero elegante, y, a la hora señalada, llamó al timbre de la mansión de Piquitos. El mayordomo los condujo a una pequeña sala de estar que Valeria no había visto antes. La habitación era más acogedora que el comedor principal. Sillones mullidos, estanterías con libros, fotos familiares sobre las mesitas. Se respiraba el calor de un verdadero hogar, no la solemnidad de un museo. Osvaldo los recibió con un jersey y pantalones de estar por casa, con un aire más relajado de lo habitual. «Valeria, qué alegría que hayas venido», le dio un beso en la mejilla y miró a Santiago. «Y aquí está nuestro joven amigo. ¿Qué tal, campeón?» Santiago, que solía mostrarse receloso con los desconocidos, sonrió y le tendió las manos a Osvaldo. «¿Ves?», dijo el tío cogiendo al niño. «Los niños perciben la sinceridad. Siéntate, por favor. Enseguida traerán el té». Se acomodaron en sillones uno frente al otro. Santiago se sentó cómodamente en las rodillas de Osvaldo y observó con interés su reloj. «Sabes, Valeria», comenzó Osvaldo, «he pensado mucho después de nuestra cena, sobre la familia, sobre lo que significa ser padre, sobre lo que realmente importa en la vida». Trajeron el té y las galletas. Valeria bebió un sorbo con cautela, sin saber qué responder. «Llevo varios meses observando a tu familia», continuó Osvaldo, «y lo que veo me preocupa». «Estamos pasando por un momento difícil», dijo Valeria en voz baja.
La adaptación a la maternidad no es adaptación, querida, la interrumpió él con suavidad. Es falta de respeto hacia ti, hacia tus sentimientos, hacia tu papel de madre. Valeria bajó la mirada. Santiago se estiró para alcanzar los brillantes gemelos de la camisa de Osvaldo, quien pacientemente dejó que el niño los tocara. No quiero quejarme de mi marido ni de mis suegros, dijo ella. Ellos solo quieren lo mejor para Santiago. ¿Y qué saben ellos de lo que es mejor para un niño?, preguntó Osvaldo. Rodrigo trabaja de sol a sol y ve a su hijo un par de horas al día. Estela crió a sus hijos hace 30 años, siguiendo principios que incluso entonces eran discutibles. Pasó a Santiago a su regazo y miró a Valeria con seriedad. Y tú pasas con él 24 horas al día. Conoces cada sonido que hace, cada necesidad que tiene. Sientes cuando tiene hambre, cuando está cansado, cuando simplemente necesita el calor de su madre, y te dicen que lo estás haciendo todo mal. Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. A veces ni yo misma sé si tengo razón, admitió. Quizá tengan razón y yo lo mimo demasiado. Valeria. Osvaldo se inclinó hacia ella. Mira a tu hijo. Míralo bien. Ella levantó la vista hacia Santiago. El niño estaba sentado tranquilamente, estudiando los botones del jersey de Osvaldo. Parecía sano, curioso, confiado. ¿Qué ves?, preguntó Osvaldo. Un niño feliz, respondió Valeria en voz baja. Exacto, un niño feliz, sano y en pleno desarrollo, que confía en el mundo porque para él el mundo es su madre, que siempre está a su lado, que entiende sus necesidades, que le da seguridad y amor. Se levantó y recorrió la habitación sin soltar a Santiago de la mano. ¿Sabes qué es lo que hace que los niños sean realmente fuertes? No es la severidad, ni obligarlos a ser independientes a los 8 meses. Es la certeza de que se les ama incondicionalmente, que hay personas en las que pueden confiar. Valeria escuchaba, sintiendo como algo dentro de ella comenzaba a descongelarse. Hacía mucho tiempo que no escuchaba palabras tan reconfortantes. Osvaldo, dijo con cautela, ¿por qué me dices todo esto? ¿Por qué precisamente a mí? Él se detuvo y se volvió hacia ella. Porque he tomado una decisión que nos afecta a todos, y especialmente a ti y a Santiago. Volvió a sentarse en el sillón y miró atentamente a Valeria. Hace tiempo que pienso en a quién dejar mi fortuna. No tengo hijos y lo lógico sería dejarlo todo a Rodrigo, mi único sobrino. Pero hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero no puedo confiar mi herencia a alguien que no sabe apreciar lo que tiene, que es incapaz de apoyar a su propia esposa en un momento difícil. Valeria sintió que el corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, Osvaldo habló despacio y con claridad, que he decidido dejar toda mi fortuna a ti y a Santiago. Valeria se quedó paralizada. Las palabras parecían no llegar a su mente. ¿Qué? ¿Qué? No has oído mal. Todos mis activos, mis propiedades, mis negocios, todo pasará a ti y a tu hijo. Los documentos ya están preparados por el notario Méndez, en la calle 18 de Julio. Valeria sintió que se mareaba. La fortuna de Osvaldo se calculaba en millones de dólares. Sus fábricas textiles, sus propiedades inmobiliarias en Montevideo y en el extranjero, su cartera de inversiones, todo ello constituía una de las mayores fortunas privadas de Uruguay. ¿Pero por qué?, logró articular. Yo no tengo derecho. Sí que lo tienes, dijo Osvaldo con firmeza. Tienes más derecho que nadie. Eres la única en esta familia que entiende los verdaderos valores, la única capaz de amar desinteresadamente y de sacrificarse por los demás. Santiago empezó a ponerse caprichoso y Valeria automáticamente extendió los brazos hacia él. Osvaldo le entregó el niño a su madre. Rodrigo está esperando mi muerte para recibir la herencia, continuó él. Estela ya está planeando cómo gastar el dinero que considera destinado a su familia,
pero ninguno de ellos se ha ganado el derecho a disponer de lo que yo he creado durante toda mi vida. ¿Y yo sí?, preguntó Valeria con voz temblorosa. Tú estás criando a mi sobrino nieto. Le das lo que no se puede comprar con dinero: amor, paciencia, cuidados. Lo estás convirtiendo en una buena persona. Es el trabajo más importante del mundo. Valeria abrazó a Santiago, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Pero, ¿qué dirá Rodrigo y Estela? Nunca lo entenderán. Lo sabrán cuando llegue el momento, dijo Osvaldo. Por ahora, esto quedará entre nosotros. Pero quería que lo supieras, que entendieras que no estás sola, tienes apoyo, tienes futuro. Y Santiago también. Se levantó y se acercó al escritorio, sacó una carpeta con documentos de un cajón. Aquí tienes una copia del testamento. Léelo en casa cuando tengas tiempo. El original está en la notaría y hay otra copia en mi caja fuerte. Valeria tomó la carpeta con manos tembloras. Osvaldo, no sé qué decir. No digas nada. Sigue siendo la madre que eres. Y recuerda, pase lo que pase en casa, tú tienes una opción. Siempre hay una opción. Se quedaron sentados otra hora hablando de Santiago, de planes para el futuro, de lo importante que era conservar los valores familiares. Osvaldo le contó cosas de su infancia, de cómo le habían educado sus padres, con amor, pero también con sentido de la responsabilidad. La verdadera fuerza, decía, no está en someter a los demás, sino en proteger a los más débiles. Enséñale eso a Santiago. Cuando Valeria se disponía a marcharse, Osvaldo los acompañó hasta el coche. Si pasa algo, si necesitas ayuda, llama a cualquier hora, le dijo. Y recuerda, ahora no eres solo la esposa de Rodrigo, eres una mujer independiente con tu propio futuro. De camino a casa, Valeria no podía concentrarse en la conducción. Sus pensamientos se agolpaban y la realidad le parecía irreal. La carpeta con los documentos yacía en el asiento trasero como una bomba de relojería. En casa la esperaba Rodrigo, que había vuelto del trabajo antes de lo habitual. Estaba sentado en el salón con una copa de whisky y el ceño fruncido. ¿Dónde estabas?, preguntó sin levantar la vista del teléfono. En casa de Osvaldo. Nos invitó a tomar el té. ¿Para qué? Rodrigo finalmente miró a su esposa. Quería conocer mejor Santiago. Entiendo, dijo él, dando un sorbo al whisky. ¿Y de qué habéis hablado? Valeria dudó. Decir la verdad significaba desatar una tormenta que podía destruirlo todo. Callar significaba vivir con ese secreto, sin saber qué hacer a continuación. De los niños, de la educación, respondió evasivamente. Espero que no te haya aburrido con sus teorías sobre cómo hay que criar a los hijos, dijo Rodrigo con ironía. Después de la cena, tengo la impresión de que se cree un experto en asuntos familiares. Valeria subió a cambiarle la ropa a Santiago y escondió la carpeta en el armario, entre las cosas de los niños. Le temblaban las manos. Por la noche, la situación se agravó. Santiago estaba inquieto, quizá porque notaba la tensión de su madre y no quería dormirse. Valeria lo mecía, lo paseaba por la habitación, le cantaba canciones de cuna, pero nada funcionaba. Otra vez no duerme, dijo Rodrigo al aparecer en la puerta de la habitación infantil. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Está sobreexcitado por todo lo que ha pasado hoy, explicó Valeria. Un entorno nuevo, gente desconocida. Ya es hora de que se acostumbre a la gente. Lo mantienes aislado, como en una incubadora. Valeria no respondió y siguió meciendo a su hijo. Valeria, tenemos que hablar, dijo Rodrigo con seriedad. Hablar en serio. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre lo que te está pasando. Él entró en el dormitorio y Valeria tuvo que seguirlo, todavía con Santiago en brazos. Estás completamente absorta en el niño, comenzó Rodrigo. Entiendo que el instinto maternal es normal, pero en tu caso ha adquirido formas patológicas. ¿A qué te refieres? Has olvidado que tienes un marido.
Prácticamente no hablamos de nada que no sea el niño. No te interesa mi trabajo, mis planes. No te importa cómo me siento. Valeria se dejó caer en un sillón, sin dejar de mecer a Santiago. Rodrigo, necesito tiempo. El primer año después del parto. El primer año no es excusa para convertirte en una robot cuidadora, la interrumpió él. Otras mujeres se las arreglan para seguir siendo esposas, incluso después de ser madres. ¿Qué otras mujeres? La esposa de García, por ejemplo, o la esposa de Martínez. Se ven bien, se interesan por la vida de sus maridos, participan en la vida social, tienen niñeras, empleadas domésticas, familiares que las ayudan, dijo Valeria en voz baja. ¿Y qué nos impide contratar a una niñera? Te lo he propuesto 100 veces. Santiago es aún pequeño. Tiene casi 9 meses, espetó Rodrigo. Ya es lo suficientemente mayor como para pasar unas horas con una niñera cualificada. Santiago se echó a llorar al oír el tono brusco de su padre. Ahora mira lo que has hecho, le reprochó Valeria. ¿Qué he hecho? Rodrigo estaba furioso. Solo quiero hablar con mi propia esposa, pero ni siquiera eso es posible porque el niño es más importante que todo lo demás. Valeria se levantó y comenzó a caminar por la habitación, tratando de calmar a su hijo. Pronto se dormirá y podremos hablar tranquilamente. No, no se dormirá. Llorará hasta medianoche, como ayer y anteayer, y tú lo llevarás en brazos y le dirás que así es como hay que hacerlo. ¿Y tú qué propones? ¿Dejarlo llorar? Propongo establecer una rutina. Propongo enseñarle a dormirse solo. Propongo una vida familiar normal. En ese momento sonó el teléfono. Valeria vio en la pantalla el nombre de Amelia. No contestes, dijo Rodrigo. No hemos terminado. Pero Valeria ya había contestado. Hola, Amelia. Valeria, ¿estás bien? Suenas rara. Sí, todo bien. Es solo que Santiago está caprichoso. ¿Puedo pasarme? Tengo noticias que quiero contarte. Valeria miró a su marido. En sus ojos se leía una advertencia. Claro, ven. Estupendo, dijo Rodrigo con sarcasmo cuando ella colgó. Ahora tu amiga se va a meter en nuestros asuntos familiares. Amelia no se mete, solo me apoya. ¿Te apoya? ¿O te pone en contra de tu marido y tu familia? Valeria no tuvo tiempo de responder. Santiago finalmente se calmó y se quedó dormido en sus brazos. Lo acostó con cuidado en la cuna. Amelia llegó media hora más tarde, alegre y enérgica como siempre, pero al ver el rostro de su amiga, su estado de ánimo cambió. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Nada especial, respondió Rodrigo en nombre de su esposa. La típica discusión familiar sobre la educación de los hijos. Entiendo, dijo Amelia mirándolo atentamente. ¿Y dónde está el objeto de la discusión? Dormido, por fin. Eso está bien, así podemos hablar con tranquilidad. Pasaron al salón. Valeria se sentó junto a su amiga y Rodrigo se quedó de pie junto a la ventana. Rodrigo me dice que no estoy educando bien a Santiago, dijo Valeria con cansancio. ¿Qué es lo que hace mal?, preguntó Amelia. Le presta demasiada atención, le cuida demasiado, enumeró Rodrigo. Un niño debe aprender a ser independiente. ¿A los 9 meses? A cualquier edad. Cuanto antes, mejor. Amelia asintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo. Entiendo. ¿Y tú cuánto tiempo pasas con tu hijo? Todo el que me permite el trabajo. Yo mantengo a la familia. ¿Esa es tu única responsabilidad como padre? Rodrigo frunció el ceño. Por supuesto que no, pero la división de roles en la familia es normal. Yo trabajo. Valeria se ocupa de la casa y del niño. ¿Y con eso crees que tienes derecho a criticar cómo ella hace su parte del trabajo? Tengo derecho a expresar mi opinión sobre la educación de mi propio hijo. ¿Basándote en qué?, preguntó Amelia con calma. ¿En tus amplios conocimientos sobre psicología infantil? ¿En tu experiencia cuidando bebés? Rodrigo guardó silencio. ¿O en lo que te dijo tu madre?, añadió Amelia. Mi madre crió a 3 hijos, se defendió Rodrigo. Hace 30 años.
según principios que ahora se consideran obsoletos. Valeria escuchaba la conversación sintiéndose como una espectadora en el teatro. Amelia decía todo lo que ella quería decir, pero no se atrevía. Amelia, intervino ella, quizá no deberías... Sí que vale, dijo su amiga con firmeza. Alguien tiene que decir la verdad. Valeria, eres una madre maravillosa. Santiago es un niño feliz y sano gracias a tus cuidados, y nadie tiene derecho a criticarlo. Gracias por tu opinión experta, dijo Rodrigo con frialdad. Pero es nuestra familia y nosotros nos las arreglaremos solos. Parece que no lo estáis resolviendo muy bien, comentó Amelia. Se hizo un silencio tenso. Valeria sentía cómo crecía una tormenta de emociones en su interior. Gratitud hacia su amiga, resentimiento hacia su marido, miedo al futuro y una extraña sensación de esperanza tras la conversación con Osvaldo. El cumpleaños de Estela se celebró en el restaurante El Palau, en el centro de Montevideo. Estela había elegido ella misma el lugar, un local elegante con una cocina exquisita y un servicio impecable, donde se reunía la élite local. Para la anfitriona de 57 años, era una oportunidad de demostrar su estatus y posición en la sociedad. Valeria se preparaba para esa noche con especial emoción. Habían pasado 2 semanas desde la conversación con Osvaldo y el secreto del testamento pesaba como una losa sobre su corazón. Cada día sentía las miradas críticas de su marido y su suegra. Cada comentario les parecía más duro de lo habitual. Los documentos, escondidos en la habitación de los niños, le parecían a la vez un salvavidas y una mina de reloj. Santiago, como si sintiera la tensión de su madre, estaba especialmente inquieto en los últimos días. Dormía mal, lloraba a menudo sin motivo aparente y se negaba a comer. Valeria entendía que el niño estaba reaccionando al ambiente que se respiraba en casa, pero era imposible explicárselo a Rodrigo y Estela. «Espero que hoy se porte bien», dijo Estela mientras se dirigían al restaurante. Llevaba un vestido burdeos nuevo, comprado especialmente para la ocasión, y tenía un aspecto solemne. «Entre los invitados habrá gente importante. Solo es un niño», respondió Valeria en voz baja, arreglándole la mantita en la silla infantil. «Por eso hay que vigilar su comportamiento», replicó Rodrigo. «En la buena sociedad, los niños no deben llamar la atención». El restaurante los recibió con luces tenues, manteles blancos y el tintineo de la cristalería. En el salón ya se habían reunido unas 15 personas, amigos de la familia, socios de Rodrigo, vecinos del prestigioso barrio. Valeria conocía a la mayoría de ellos de vista, pero no se podía decir que tuvieran una relación cercana. Siempre se había sentido como una extraña en ese círculo. Estela recibía las felicitaciones con el aire de una reina que recibe los regalos de sus súbditos. Le regalaban joyas caras, flores y obsequios exquisitos. Cada regalo iba acompañado de cumplidos sobre lo guapa que estaba y lo bien que le había ido la vida. «¿Dónde está nuestro pequeño príncipe?», preguntó la señora Martínez, esposa del propietario de la empresa constructora. «Qué poco vemos a tu nieto, Estela». «Ahí está», dijo Estela señalando a Valeria, que sostenía a Santiago en brazos en un rincón del salón. «Valeria, acércate, enséñanos al niño». Valeria se acercó a regañadientes al grupo de mujeres. Santiago se aferraba a su madre, claramente incómodo entre personas desconocidas y voces altas. «¡Qué niño tan serio!», comentó la señora García. «No sonríe nada». «Está cansado», explicó Valeria. «A esta hora suele estar durmiendo». «¿Y por qué lo han traído?», se extrañó la señora Martínez. «Podían haberlo dejado en casa con la niñera». «No tenemos niñera», respondió Valeria. Las mujeres se miraron con sorpresa. «¿Cómo que no tienen niñera?», no entendió la señora García. «¿Y quién les ayuda con el niño?». «Yo sola», dijo Valeria sintiendo que se le enrojecían las mejillas. «Es sorprendente», dijo la señora Martínez. «Hoy en día, todas las madres jóvenes contratan a alguien que les ayude,
¿Cómo se puede mantener una vida social si no? Estela se acercó al oír la conversación. Valeria es una madre muy responsable, dijo con una ironía apenas perceptible. Cree que solo ella puede cuidar bien de su hijo. Entiendo, asintió la señora García. Pero no es muy duro. ¿Estar siempre atada a casa? Muy duro, asintió Estela, tanto para ella como para toda la familia. Valeria sintió que la conversación tomaba un giro desagradable. Santiago empezó a lloriquear y ella intentó calmarlo. Quizás sea mejor que salga con él, sugirió. ¿Por qué? Estela la detuvo con un gesto. Deja que se acostumbre a la gente. Lo cuidas demasiado. Rodrigo se acercó al grupo con una copa de champán en la mano. ¿De qué habláis?, preguntó alegremente. Estamos discutiendo las peculiaridades de la educación de los niños modernos, respondió la señora Martínez. Es interesante observar los diferentes enfoques. Ah, ese es nuestro tema eterno, rió Rodrigo. Valeria cree que hay que llevar a los niños en brazos las 24 horas del día. Los invitados se rieron y Valeria se sintió objeto de burla. Vamos, por favor, intervino la señora García. El cuidado maternal es algo maravilloso, aunque, por supuesto, todo debe hacerse con moderación. Exacto, repitió Estela. Moderación. Pero hay gente que no entiende esa palabra. Santiago lloró más fuerte y todas las miradas se volvieron hacia él. ¿Qué le pasa?, preguntó la señora Martínez. Probablemente tiene hambre, respondió Valeria. Acaba de comer, objetó Estela. Solo está haciendo berrinches. Quiere llamar la atención. A los 9 meses, se sorprendió la señora García. Los niños son muy inteligentes, explicó Rodrigo. Aprenden rápido a manejar a sus padres. Valeria intentó mecer a su hijo, pero él lloraba cada vez más fuerte. La gente empezó a volverse y ella se sintió cada vez más incómoda. Valeria, ¿por qué no sales con él?, sugirió Rodrigo, pero en su voz se notaba el enfado. Sí, claro, respondió ella, y se apresuró a salir del salón. En el vestíbulo del restaurante había menos ruido y Santiago se fue calmando poco a poco. Valeria se acomodó en una silla y empezó a darle de comer. Al cabo de unos minutos, se acercó una joven camarera. ¿Todo bien, señora?, preguntó con simpatía. Sí, gracias. Solo está cansado. Lo entiendo. Yo también tengo un hijo pequeño. Ellos notan cuando la madre está nerviosa. Valeria le sonrió agradecida a la chica. Hacía mucho que no escuchaba palabras comprensivas de un desconocido. Cuando Santiago terminó de comer y se calmó, regresaron al salón. Los invitados ya se habían sentado alrededor de una gran mesa y los camareros servían los aperitivos. Valeria se sentó junto a su marido, con su hijo en el regazo. ¿Cómo está?, preguntó Rodrigo en voz baja. Mejor, se ha calmado. Bien, intenta que no llame la atención. La cena transcurrió en el ambiente habitual de este tipo de eventos. Los invitados hablaban de política, negocios y los últimos cotilleos de la alta sociedad de Montevideo. Valeria escuchaba en silencio, respondiendo de vez en cuando a preguntas directas. Santiago estaba sentado en silencio, jugando con la cuchara que le había dado el camarero. Estela, cuéntenos sus planes para su nieto, le dijo la señora Martínez a la homenajeada. Seguro que ya están pensando en su educación. Por supuesto, respondió Estela, aunque todavía es pronto para hablar de planes concretos. ¿Por qué es pronto?, se sorprendió el señor García. En las buenas familias se piensa en la educación de los hijos desde que nacen, matrícula en guarderías prestigiosas, idiomas, música. Todo eso está muy bien, asintió Estela, pero primero hay que ver en qué va a parar. ¿A qué te refieres?, preguntó la señora Martínez. Estela bebió un sorbo de vino y miró atentamente a su nieto. Bueno, míralo. Callado, introvertido, siempre escondido detrás de su madre. No son cualidades muy prometedoras para el heredero de la familia Moreira. Valeria sintió que algo se le encogía por dentro.
Estela, aún es muy pequeño, comentó la señora García. El carácter se manifiesta pronto, replicó Estela. Mis hijos a su edad eran completamente diferentes, activos, sociables, guapos. Mamá tiene razón, secundó Rodrigo. Santiago es diferente de lo que esperábamos. ¿En qué sentido diferente?, preguntó el señor Martínez. Rodrigo y Estela se miraron. Bueno, juzguen ustedes mismos, dijo Estela bajando la voz, pero lo suficiente para que todos la oyeran. Miren a los niños de otras familias de nuestro círculo. Son fuertes, rubios, inteligentes. Y ahora mírenlo a él. Todas las miradas se dirigieron hacia Santiago, que estaba sentado en el regazo de su madre y jugaba en silencio. Valeria sintió que se le encendía el rostro de vergüenza y rabia. Parece completamente sano, comentó con cautela la señora García. Sano, sí, admitió Estela, pero claramente no es de nuestra familia. Demasiado sencillo. No es como debería ser un niño de una familia noble. Estela, intentó intervenir el señor Martínez. Quizá no deberías... ¿Por qué no? Estela estaba ya muy alterada por el vino y la atención. Estoy diciendo la verdad. Me da vergüenza presentarlo a mis conocidos. La gente lo mira y piensa, ¿de verdad es el nieto de Estela Moreira? Valeria apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Quizá sea cuestión de genética, sugirió la señora Martínez, tratando de suavizar la situación. Los niños no siempre heredan los mejores rasgos. Eso es lo que quiero decir, asintió Estela. Los genes de los Moreira claramente no se han manifestado. Ha salido un niño completamente normal. «Mamá, ¿quieres parar?», dijo Rodrigo en voz baja, pero sin mucha convicción. «¿Parar qué? ¿No puedo opinar sobre mi propio nieto?». Estela estaba en plena forma. «Sabéis, a veces pienso que sería mejor que este niño estuviera en una familia más adecuada para él». Valeria se quedó paralizada. Santiago, sintiendo la tensión de su madre, empezó a lloriquear. «¿Qué quieres decir?», preguntó Rodrigo. «Bueno, una familia más sencilla», explicó Estela, «donde su normalidad no sea tan evidente, donde no le exigieran tanto». «Es una idea interesante», dijo Rodrigo pensativo. «Es cierto, quizás sería más feliz en otro entorno». Algunos invitados se rieron, pensando que se trataba de alguna broma familiar. «¿Lo dice en serio?», preguntó la señora García con sorpresa. «A medias», respondió Rodrigo, «pero toda broma tiene algo de verdad». «Cierto», añadió Estela. «A veces es mejor enviar a los niños a un lugar donde estén más a gusto. No es egoísmo, sino preocupación por su bienestar». Los invitados se rieron aún más, pensando que se trataba de una conversación ingeniosa sobre la educación. «Imagínate», continuó Estela, entrando en calor, «lo hubiéramos dado a una familia sencilla y lo habrían criado como un honrado trabajador. Todos habrían quedado contentos. Y nosotros habríamos tenido otro hijo», añadió Rodrigo, «más acorde con nuestro nivel». Las risas se hicieron aún más fuertes. Valeria se quedó sentada, petrificada, sintiendo cómo se acumulaba una tormenta de emociones en su interior. Santiago se echó a llorar, pero ella ni siquiera intentó calmarlo. «Valeria, ¿qué te pasa?», preguntó Rodrigo. «Estás pálida como un fantasma». Se levantó lentamente con su hijo en brazos. Todas las conversaciones en la sala se acallaron. «Disculpen», dijo en voz baja pero clara. «Tengo que coger algo de mi bolso». Se inclinó hacia su bolso y sacó un sobre, el mismo que contenía la copia del testamento de Osvaldo, que llevaba consigo desde hacía 2 semanas sin saber qué hacer con él. Valeria puso el sobre la mesa, delante de Rodrigo y Estela. «¿Qué es eso?», preguntó su marido. «Léanlo cuando me haya ido», dijo Valeria con calma. «De tu hijo sencillo, inadecuado para tu noble estirpe». Cogió el bolso y se dirigió hacia la salida. En la sala se hizo un silencio sepulcral. «Valeria»,
¿A dónde vas? La llamó Rodrigo. A donde mi hijo sea querido, respondió ella sin volverse, donde no lo consideren un estorbo y una fuente de vergüenza. Valeria, no montes una escena, dijo Estela. Solo bromeábamos. ¿Bromeábamos? Valeria se detuvo en la puerta del salón. Muy gracioso, especialmente la parte en la que proponéis entregar a mi hijo a unos desconocidos. No lo proponíamos, solo... Adiós, la interrumpió Valeria. Lee el sobre con atención. Hay muchas cosas interesantes. Salió del restaurante y se sentó en su coche. Le temblaban las manos cuando marcó el número de Amelia. Hola, respondió su amiga al primer tono. Amelia, dijo Valeria con voz temblorosa. ¿Puedo ir a tu casa, con Santiago? Claro. ¿Qué ha pasado? Me he ido de allí, para siempre. Voy a recogerte, dijo Amelia sin hacer más preguntas. De camino a casa de su amiga, Valeria lloraba, de alivio, de miedo, por haber dado por fin ese paso. Santiago dormía en la sillita, finalmente tranquilo tras una tarde muy tensa. En el espejo retrovisor veía las luces de Montevideo, su vida pasada que había quedado atrás. Por delante le esperaba un futuro desconocido, pero por primera vez en muchos meses, Valeria sentía que iba en la dirección correcta. Cuando aparcó delante de la casa de Amelia, su amiga ya la estaba esperando en la puerta. Sin decir nada, abrazó a Valeria y le quitó las bolsas. «Bienvenida a casa», dijo Amelia en voz baja. Y Valeria, por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente estaba en casa. En el restaurante El Palau, tras la marcha de Valeria, se hizo un silencio incómodo. Los comensales se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar ante lo ocurrido. Estela se quedó sentada con una sonrisa congelada, tratando de mantener la compostura, mientras Rodrigo miraba el sobre que yacía frente a él sobre el mantel blanco. Bueno, intentó romper el hielo el señor Martínez. Las madres jóvenes son muy emocionales. Ya se le pasará. Claro que pasará, asintió Estela, aunque en su voz se notaba la inseguridad. Valeria solo está cansada. Mañana todo volverá a la normalidad. Rodrigo tomó el sobre en sus manos, dándole vueltas, como si intentara adivinar su contenido. ¿Lo abrimos ahora?, sugirió la señora García con curiosidad. No, respondió Rodrigo con firmeza. Valeria pidió que lo leyéramos después de que se fuera. Esperaremos a llegar a casa. El resto de la velada transcurrió en un ambiente tenso. Los invitados intentaban mantener la conversación, pero todos tenían la mente puesta en el incidente. Estela intentaba bromear y reír, pero su risa sonaba falsa. Rodrigo permanecía en silencio, jugando distraídamente con el sobre. Cuando la fiesta finalmente terminó y los invitados se marcharon, Rodrigo y Estela se quedaron solos en el coche. El sobre yacía entre ellos en el asiento delantero como una bomba a punto de estallar. «¿Qué crees que puede haber ahí?», preguntó Estela cuando llegaron a casa. «Ni idea», respondió Rodrigo. «Quizás una carta de despedida o amenazas de divorcio». «¿Divorcio?», Estela frunció el ceño. «¿Por qué? Eres un marido y un padre maravilloso». «Claro», asintió Rodrigo, pero en su voz se percibía cierta duda. Entraron en el salón. Rodrigo se sirvió un whisky y Estela se sentó en un sillón, arreglándose el vestido. El sobre estaba sobre la mesita de café, entre ellos. ¿Lo abrimos?, preguntó Rodrigo. «Ábrelo», asintió la madre. Rodrigo abrió el sobre y sacó varias hojas de papel grueso. Las primeras líneas lo hicieron palidecer. «¿Qué hay ahí?», preguntó Estela al ver el rostro cambiado de su hijo. Rodrigo guardó silencio, leyendo rápidamente el texto. Con cada línea, su rostro se volvía más pálido. «Rodrigo, ¿qué pasa?». Estela se levantó de la silla y se acercó a su hijo. Es el testamento del tío Osvaldo», logró decir Rodrigo. «¿El testamento? ¿Para qué le interesa a Valeria el testamento de tu tío?». Rodrigo le entregó los documentos a su madre con manos temblorosas. «Léelo tú misma».
Estela se puso las gafas y comenzó a leer. Primero en voz baja, luego cada vez más alto. Yo, Osvaldo Moreira, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi memoria, lego todos mis bienes muebles e inmuebles, incluyendo las empresas textiles, los inmuebles en Montevideo y en el extranjero, así como todas las cuentas bancarias y carteras de inversión, a mi sobrina nieta Valeria Estrada de Moreira y a su hijo Santiago Moreira. La voz de Estela se fue apagando hasta convertirse en un susurro. Esto es imposible, murmuró. Tiene que ser un error. Aquí está el sello del notario Méndez, dijo Rodrigo, examinando el documento. La fecha es de hace 3 semanas. La firma es de Osvaldo. Todo parece oficial. ¿Pero por qué? Estela se dejó caer en el sillón. ¿Por qué lo ha hecho? Rodrigo siguió leyendo el testamento. Aquí hay una explicación, dijo con aire sombrío. Escucha. He tomado esta decisión tras observar durante mucho tiempo el comportamiento de los miembros de la familia Moreira. Considero que Valeria Estrada de Moreira y su hijo Santiago Moreira son más dignos de heredar mi fortuna que aquellos que esperan recibirla por derecho de sangre, pero no por derecho de actos. ¿No lo merecen por sus actos?, repitió Estela. ¿Qué significa eso? Significa que tu tío nos ha observado y no le ha gustado lo que ha visto, respondió Rodrigo sirviéndose más whisky. Pero eso no es justo, exclamó Estela. Eres su sobrino, el único heredero por sangre. Al parecer, eso no es lo más importante para él. Estela se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Hay que hacer algo, impugnar el testamento, demostrar que el anciano ha perdido la cabeza. Mamá, ahí dice que está en pleno uso de sus facultades mentales y de su memoria. Además, el documento está certificado por un notario. Entonces hay que hablar con él, convencerlo de que cambie de opinión. Rodrigo cogió el teléfono y marcó el número de su tío. El teléfono tardó en contestar y, cuando por fin se oyó una voz familiar, ya era casi medianoche. Tío, soy Rodrigo. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué, sobrino? La voz de Osvaldo sonaba tranquila como si estuviera esperando la llamada. Sobre el testamento. Valeria nos dejó una copia. Entiendo. ¿Y qué quieres decir? Tío, hay algún error. No puedes estar pensando en dejar toda tu fortuna a ella. Puedo y lo voy a hacer. Los documentos ya están redactados y entregados al notario para su custodia. ¿Pero por qué? La voz de Rodrigo se volvió desesperada. Soy tu sobrino, tu sangre. La sangre no lo es todo, Rodrigo. Es más importante cómo eres como persona. ¿Y cómo soy? Trabajo, mantengo a mi familia, te respeto. Humillas a tu mujer, dijo Osvaldo con calma. Delante de extraños hablas de la posibilidad de entregar a tu propio hijo a unos desconocidos. Sí, ya me han contado tu hazaña. No apoyas a Valeria en estos momentos difíciles, sino que la criticas y le exiges lo imposible. Tío, solo estábamos bromeando. ¿Con un niño de 9 meses? ¿Con una mujer que ha sacrificado su carrera por su familia? Muy graciosas tus bromas, sobrino. Rodrigo sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Tío, por favor, reunámonos y hablemos. Te lo explicaré. No hay nada que explicar. Ya he visto suficiente. Valeria es una buena madre y una buena mujer. Se merece una vida mejor que la que le habéis dado. ¿Y yo? ¿Y mi madre? ¿Acaso no significamos nada para ti? Sí que significáis. Por eso os doy la oportunidad de reflexionar sobre vuestro comportamiento. Quizá algún día comprendáis que habéis cometido un error. Tío... Buenas noches, Rodrigo. Osvaldo colgó el teléfono. Rodrigo se quedó con el teléfono en la mano, sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Qué ha dicho?, preguntó Estela. Que hemos tratado mal a Valeria, que ella se merece la herencia más que nosotros. Eso es absurdo, exclamó Estela. Siempre la hemos tratado bien. ¿Bien? Rodrigo miró a su madre. Mamá,
Acabamos de discutir delante de todo el mundo la posibilidad de dar a su hija en adopción. Era una broma. Para ella no fue una broma, y para el tío tampoco. Estela se dejó caer en un sillón consciente de la magnitud de la catástrofe. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió Rodrigo. Tenemos que hablar con Valeria, convencerla de que vuelva. ¿Y si no quiere? Tiene que querer. Es mi mujer. Rodrigo marcó el número de Valeria. El teléfono tardó en contestar y cuando por fin se oyó su voz, sonaba tranquila y distante. Escucho. Valeria, soy yo. ¿Dónde estás? En un lugar seguro. Tenemos que hablar, inmediatamente. ¿Sobre qué? Sobre el testamento, sobre lo que has hecho. No he hecho nada, Rodrigo. Simplemente dejé de soportar las humillaciones. ¿Qué humillaciones? Nos preocupábamos por ti, te ayudábamos con el niño. ¿Ayudamos? La voz de Valeria sonó irónica. ¿A eso llamas ayuda, criticar y burlarte constantemente de nuestro hijo? No nos burlábamos. Quizás sería mejor entregarlo a una familia más adecuada. ¿Eso no es burlarse? Rodrigo guardó silencio. Valeria, reunámonos y discutamos todo con calma, intentó con otro tono. Como personas civilizadas. Ya lo hemos discutido todo. Esta noche, delante de todos tus amigos. No estuvo bien por mi parte. Lo reconozco, pero podemos arreglarlo todo. ¿Cómo? Bueno, ayudaré más con el niño. Mamá también cambiará su actitud. Contrataremos una niñera para que tengas más tiempo libre. ¿Y el testamento de mi tío? Rodrigo se quedó callado. Esa era la pregunta clave y no sabía cómo responderla. Renunciarás a la herencia, dijo finalmente. ¿Por qué? Porque no te corresponde por derecho. Osvaldo es mi tío, no el tuyo. Pero él mismo decidió dejárnoslo todo a mí y a Santiago. Bajo tu influencia. ¿Qué influencia? Solo lo vi unas cuantas veces durante todo nuestro matrimonio. Tú lo has puesto en tu contra. Valeria se echó a reír, y en su risa no había ni una pizca de alegría. Rodrigo, escúchate. Me acusas de poner en tu contra a una persona con la que prácticamente no tenía relación. Quizás el problema no soy yo, sino tu propio comportamiento. Valeria, no te pongas filosófica. Vuelve a casa y lo resolveremos todo. No volveré. ¿Cómo que no volverás? Eres mi mujer. Era tu mujer. Hasta esta noche. No puedes marcharte así. Sí que puedo, y ya me he marchado. ¿Y Santiago? Es mi hijo, el hijo al que querías entregar a otra familia, al que te da vergüenza presentar a tus amigos. No me refería a eso. Eso es exactamente lo que querías decir. Y tu madre también. Rodrigo sintió que perdía el control de la situación. Valeria, si no vuelves, yo te quitaré la custodia. ¿En qué te basas? Eres una madre incompetente, estás demasiado apegada a tu hijo. Eso no es motivo para privarte de la patria potestad. Además, ahora tengo dinero para contratar a los mejores abogados del país. Rodrigo se dio cuenta de que las amenazas no funcionaban. Valeria, por favor, dijo en tono suplicante. Vuelve. Por Santiago. Necesita a su padre. Necesita un padre que lo quiera y lo proteja, no uno que se avergüence de él. No me avergüenzo de él. Entonces, ¿por qué propusiste entregarlo a otras personas? Fue una tontería. Me arrepentí en cuanto lo dije. Demasiado tarde, Rodrigo. Hay palabras que no se pueden retirar. Valeria ha colgado. Rodrigo volvió a llamar, pero el teléfono ya no respondía. ¿Qué ha dicho?, preguntó Estela. Que no volverá, que hemos ido demasiado lejos. Pero no puede simplemente coger al niño y marcharse. Puede, si tiene dinero para pagar buenos abogados, y ahora tiene la herencia de su tío. Estela caminaba por la habitación agitando los brazos. Esto es una pesadilla, ¿cómo se atreve? Le dimos un hogar, una familia, una posición en la sociedad. Y le recordabas constantemente que no se lo merecía,
dijo Rodrigo en voz baja. ¿A qué te refieres? Mamá, seamos sinceros, la tratamos muy mal. Criticábamos cada uno de sus pasos, la humillábamos en público, discutíamos sus métodos de educación. Queríamos lo mejor para ella. No, mamá. Queríamos que se ajustara a nuestra idea de cómo debía ser una esposa y una madre, y cuando no lo hacía, la castigábamos. Estela se detuvo y miró a su hijo. ¿De verdad estás de su parte? Estoy de parte de la verdad, y la verdad es que la hemos perdido por culpa nuestra. En ese momento sonó el teléfono de Valeria. Vio un número desconocido y al principio no quiso contestar, pero algo la impulsó a descolgar. ¿Hola? Valeria, soy Osvaldo. Buenas noches, respondió ella sorprendida por la llamada. Supongo que Rodrigo ya se ha puesto en contacto contigo. Sí, me ha llamado. ¿Y cómo ha ido la conversación? Previsible. Amenazas, acusaciones, intentos de obligarme a volver. Osvaldo suspiró. Esperaba esa reacción. Valeria, ¿estás bien? Sí, estoy en casa de una amiga. Santiago está bien. Bien. Escucha con atención. Mañana por la mañana ven a verme. Tenemos que discutir algunos asuntos prácticos. ¿Qué asuntos? Tu futuro. El futuro de Santiago. Ahora tienes activos importantes y hay que administrarlos bien. Osvaldo, todavía no puedo creer lo que está pasando. Créelo, es la realidad. Y es justo. Te mereces esta oportunidad de empezar una nueva vida. ¿Y Rodrigo? ¿Estela? Nunca me lo perdonarán. Eso no es asunto tuyo, querida. Tu asunto es tu hijo y tu felicidad. Todo lo demás es secundario. Gracias, dijo Valeria, y por primera vez en mucho tiempo se percibía esperanza en su voz. No hay por qué dar las gracias, solo vive con dignidad, y cría a Santiago para que sea un buen hombre. Es lo único que se espera de ti. Después de hablar con Osvaldo, Valeria salió al balcón del apartamento de Amelia. Montevideo brillaba con las luces nocturnas y, en algún lugar, en una de las casas, su marido y su suegra intentaban comprender cómo su mundo se había derrumbado en una sola noche. Santiago dormía en la cuna que Amelia había colocado en el salón. Parecía tranquilo y feliz, por primera vez en mucho tiempo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Amelia al salir al balcón. Extraña, respondió Valeria. Tengo miedo y alegría al mismo tiempo. Es normal. Has tomado una decisión importante. Ni siquiera sé qué pasará ahora. ¿Quieres saberlo? Sonrió Amelia. Todo irá mejor, mucho mejor. Valeria asintió con la cabeza, mirando las estrellas sobre Montevideo. Tenía por delante un futuro desconocido, pero por primera vez en muchos meses no le daba miedo afrontarlo.